Semana, el miércoles, en la audiencia general, de un tema muy importante. Ha alertado del abuso que sufren millones de niños en el mundo. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. El Papa ha hablado esta semana, el miércoles, en la audiencia general, de un tema muy importante. Ha alertado del abuso que sufren millones de niños en el mundo. Cada abuso a un niño, ha dicho el Papa, es un crimen contra la humanidad. Y ha denunciado algunos de esos abusos, por ejemplo, el trabajo infantil en condiciones peligrosas, los secuestros de niños para ser utilizados en la prostitución o para extraerles los órganos para trasplantes, los matrimonios forzados, la pornografía infantil. También se ha referido al aborto y a las consecuencias que tiene, porque la mayor parte de los abusos contra niños tienen lugar en el vientre de la madre. Cualquier aborto es un abuso contra un niño, y de una forma especial los que se cometen en el momento del parto, porque entonces los órganos de esas criaturas son utilizados para ser vendidos como material de trasplante. El Papa ha alzado su voz contra el abuso infantil y esto hay que agradecérselo y hay que escucharle. Ha pedido a las instituciones, por ejemplo las empresas, a los gobiernos, que no se queden indiferentes. No podemos permanecer indiferentes, ha dicho. Ha pedido también a los particulares, a los consumidores, que investiguen cómo es la cadena de producción de esos zapatos o zapatillas de lujo o ropa que están comprando. Y ha pedido incluso a los periodistas que no silencien esta tragedia, que la hagan pública, porque la única manera de frenarla es que sea conocida. Por desgracia, el Papa tiene pocas posibilidades de ser escuchado y atendido. Por un lado, hay muchísimo dinero en juego, pero también, hay que decirlo claramente, la aceptación social del aborto, el hecho de que se considere un derecho que hay que defender por encima de todo, hasta el punto de que en países como Francia está ya en la Constitución, eso significa que la mayor matanza de niños inocentes tenga lugar en el vientre de la madre y ante la indiferencia general. Vivimos en una sociedad que se siente afectada cuando hay un reportaje sobre el cambio climático, las focas o los osos polares, y que ante el porvenir de las crías de oso polar se conmociona, pero que mata a sus propias crías, a los niños, sin ningún tipo de remordimiento. Si tuviéramos sensibilidad, nos pondríamos en pie de guerra contra el aborto y también contra el resto de esas lacras que ha denunciado el Papa, cualquier abuso infantil. Pero lo nuestro no es sensibilidad, lo nuestro es sensiblería. Indiferentes ante la matanza de inocentes y, en cambio, conmovidos ante lo que le pueda pasar a la cría de la foca o del oso polar. Quizá
Un poquito de remordimiento podemos sentir cuando vemos imágenes de niños trabajando en una factoría, en una fábrica que produce la ropa de lujo o las zapatillas de lujo, pero dura poco. Ahogamos esos sentimientos con una firma que no nos cuesta nada contra el cambio climático o con una pequeña limosna para salvar las ballenas. Sin embargo, hay algo en lo que la Iglesia sí debería y podría ser escuchada. Siendo ya Papa emérito, Benedicto XVI, se produjo en Roma, convocada por el Papa Francisco, la reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para afrontar la cuestión gravísima de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia. El Papa emérito, el Papa Benedicto, mandó una carta a esa reunión, a los presidentes de esas conferencias episcopales, y les recordaba a ellos y a través de ellos al resto de los obispos, les recordaba que la palabra obispo significa guardián, vigilante, y que tienen el deber de estar vigilantes para proteger a los menores, pero no solamente de los abusos sexuales que podían sufrir de parte de algún sacerdote o de laicos vinculados a la Iglesia, sino también de ese otro tipo de abuso no sexual, pero sí formativo, que se producía y se sigue produciendo en tantas parroquias y en tantos colegios católicos. Si la formación que se da en una catequesis o en una clase de religión no es la formación adecuada, si lo que se enseñan son cosas contrarias, por ejemplo, a la moral católica, también al dogma, pero sobre todo a la moral católica, las consecuencias son devastadoras para esos niños, y decía el Papa Benedicto, y también para los adultos que son en cuestiones de formación como niños, porque no tienen precisamente esa formación y se van a fiar de lo que diga el señor cura en la homilía. Es posible que algunos de los que practican los abortos o de los que utilizan los abortos, es posible que sean católicos, que han ido a un colegio católico y no les han enseñado la gravedad espantosa que es cada aborto. Es posible. O es posible que los que utilizan a menores prostituidos hayan sido católicos que han hecho su primera comunión o incluso su confirmación y nunca les hayan hablado del sexto mandamiento y de los pecados que se cometen contra él. Por desgracia, posiblemente, la voz del Papa tendrá muy poco efecto a la hora de impedir esas lacras, esos crímenes contra la humanidad que él denuncia y que es cada atentado contra un niño, desde el aborto, que es el más numeroso, hasta la prostitución infantil, incluso los matrimonios forzados. Es posible, por desgracia, que no le hagan mucho caso. Pero es nuestra responsabilidad que en las parroquias, en los colegios católicos, se enseñe a distinguir el bien del mal. Podemos estar criticando y denunciando lo que hacen otros, pero quizá algún día nos echen la culpa a nosotros con razón de lo que hemos callado o de lo que hemos enseñado mal. Lo que hemos callado por no decir qué es bien y qué es mal, o lo que directamente hemos enseñado mal. Y repito, quizá algunos de los que cometen esos terribles delitos han sido alumnos católicos o han recibido catequesis católicas y nadie les ha enseñado a distinguir el bien del mal. Quizá a otros no será así,
pero posiblemente en muchos casos eso es así. Y eso sí es responsabilidad nuestra. Creo que aquí se puede aplicar aquel viejo refrán: de esos polvos vienen estos lodos. Tenemos una responsabilidad con los niños y también con los adultos que no tienen suficiente formación. Y eso es deber nuestro y responsabilidad nuestra, y eso no podemos olvidarlo a la vez que denunciamos y pedimos a todos que colaboren para que acabe el abuso infantil.